En la cuarta bandera Cristo de Lepanto del tercio duque de Alba, segundo de la Legión, acuartelada en Ceuta, el aire no solo estaba cargado de salitre y del polvo que levantaba el siroco. Una tensión más profunda, un frío que nada tenía que ver con la humedad del estrecho, oprimía el ambiente de la base. No eran las alambradas ni la constante vigilancia de la frontera lo que helaba la sangre en las venas de los legionarios. Era la sombra omnipresente de su líder, el comandante Álvaro Soler. Egresado con honores de la Academia General Militar de Zaragoza, Soler era la personificación de la élite castrense. A sus casi 40 años, ya lucía el fajín de comandante, un logro precoz que él atribuía a un destino manifiesto. Se consideraba un elegido, un hombre forjado para la gloria, y en su mente no había más horizonte que las estrellas de general que algún día adornarían sus hombros. Para él, los hombres bajo su mando no eran más que peones en su tablero personal, peldaños anónimos en su inexorable ascenso. Su obsesión era la perfección, una unidad impecable que brillara en los informes y le abriera las puertas de Madrid. Para lograrlo estaba dispuesto a exprimir hasta la última gota de humanidad de sus soldados. Su crueldad alcanzaba cotas inhumanas, especialmente cuando se trataba de los resultados de los entrenamientos. La reciente marcha forzada por los áridos montes que rodean la ciudad fue un ejemplo perfecto. El recorrido y los tiempos impuestos eran una brutalidad, diseñados más para humillar que para instruir. El número de legionarios que cayeron exhaustos fue considerable. Entre ellos el legionario Ramos sufrió un desgarro en los ligamentos del tobillo, un dolor agudo que le hizo gritar. Pero el comandante Soler, ignorando las súplicas del sanitario que advertía del riesgo de una lesión permanente, le arrebató el pesado equipo a Ramos y se lo cargó a otro compañero. Luego obligó al joven a continuar la marcha, cojeando y con el rostro contraído por el dolor, hasta el final. Un legionario no se queja del dolor. Es la falta de espíritu lo que te hace débil, le espetó delante de todos. Por tu culpa, por un niñato como tú, el honor de esta bandera queda en entredicho. Al concluir el ejercicio, convocó al lesionado Ramos a su despacho. El joven no esperaba una palabra de consuelo, pero lo que encontró fue una humillación que superaba cualquier pesadilla. Soler le arrojó el informe médico a la cara con un gesto de desprecio. Así que ahora no basta con fingir el dolor, ¿eh? Ahora me traes un papelito firmado por un médico para justificar tu cobardía, siseó. Es por gente como tú blanda y quejica por lo que se pierden las guerras. Eres una vergüenza para este uniforme, para la legión. No se detuvo ahí. Fue más lejos, hurgando en la herida más profunda, mencionando a sus padres para aniquilar su dignidad. ¿Pero qué clase de educación te dieron en tu casa para que salieras así, un inútil llorón? Las palabras eran dagas afiladas para un joven que apenas superaba los 20 años. El legionario Ramos no pudo más que bajar la cabeza, intentando ocultar las lágrimas de rabia y humillación que surcaban su rostro. No era solo su tobillo lo que se había roto, eran su orgullo como soldado y su dignidad como ser humano los que yacían hechos añicos en el suelo de aquel despacho. Testigo mudo de toda esta escena, desde su escritorio en la antesala, se encontraba el cabo Pablo Serrano, el administrativo de la compañía, que apretaba los puños bajo la mesa, sintiendo una náusea que le revolvía el estómago. La tiranía del comandante Soler no se limitaba a la tropa. Sin embargo, gozaba de un blindaje casi impenetrable. Su principal protector era el general de brigada Javier Mendoza, jefe de la 12ª Brigada y antiguo compañero de promoción en Zaragoza. Mendoza era una figura clave en el Círculo de Hierro, una influyente red no oficial de oficiales de alto rango que operaba en las sombras del ejército, moviendo hilos para asegurar el ascenso de sus miembros y proteger sus intereses. Soler era uno de sus protegidos más prometedores, un perro de presa leal y ambicioso. Ante el general Mendoza, Soler se deshacía en servilismos, dispuesto a cualquier cosa por complacer a su padrino. Gracias a este respaldo, su comportamiento despótico se había vuelto intocable. Nadie se atrevía a toserle. Unos días más tarde, la inminente visita de inspección del comandante general de Ceuta puso la base en estado de máxima alerta. Soler, con los ojos inyectados en sangre, recorría cada rincón del cuartel como un animal enjaulado. La rigidez del planchado de los uniformes, la limpieza de las letrinas, incluso la alineación milimétrica de las flores en los jardines, nada escapaba a su crítica histérica. Su neurosis estaba llegando a un punto de ebullición.
Aquella tarde el cabo Pablo Serrano, agotado tras horas de papeleo interminable, salió un momento del edificio de oficinas para estirar la espalda y respirar el aire denso de la tarde ceutí. Su mirada, perdida en el horizonte donde África y Europa casi se tocaban, y su postura relajada, fueron la chispa que encendió el polvorín de la ira del comandante que justo pasaba por allí. Tú. Cabo. Venga aquí ahora mismo. El grito cargado de veneno resonó como una orden del mismísimo diablo. Serrano se sobresaltó y se giró de inmediato. Al encontrarse con el rostro de Soler, desfigurado por la furia, instintivamente llevó la mano a la sien. A sus órdenes, mi comandante. Pero ya era demasiado tarde. Soler se le acercó con zancadas largas y agresivas. Con un gesto brusco, le corrigió el ángulo del saludo y luego señaló su mano con la barbilla. ¿Pero qué mierda de saludo es ese? ¿No ves que tienes los dedos separados? ¿Y a dónde coño miras? ¿Te crees que soy tu colega del bar? La voz de Soler era un gruñido amenazante. Con la palma de la mano comenzó a darle golpecitos despectivos en la mejilla. Los legionarios que pasaban cerca miraban la escena con inquietud, pero nadie osaba intervenir. Todos conocían la regla no escrita: si intentas detener a esa locomotora desbocada, acabarás arrollado junto a la víctima. Soler agarró a Serrano por la solapa de la guerrera y lo arrastró hasta la parte trasera del cuartel, a un rincón apartado y sombrío. Una pesada puerta de metal se cerró tras ellos, convirtiendo el lugar en una celda de interrogatorio improvisada. ¿Qué clase de gentuza son tu padre y tu madre, que han criado a un hijo tan inútil? ¿Te enseñaron a andar a gatas? Responde. Los insultos, cada vez más soeces, llovían sobre él. Soler empujó a Serrano con violencia contra un viejo archivador metálico oxidado. El golpe sordo resonó en el silencio, y un dolor punzante recorrió la espalda del cabo. Pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación de oír cómo insultaban a sus padres. Serrano se mordió el labio con fuerza. Sabía que cualquier resistencia sería como echar gasolina al fuego. Se tragó la rabia y el oprobio. Soler, de algún modo, había conseguido el expediente personal de Serrano y lo hojeaba con una sonrisa burlona. Su dedo se detuvo en la sección de datos familiares, sobre la palabra militar escrita en la casilla de la profesión de la madre. ¡Ja! Esto es de puta comedia. Así que tu mamá es militar, estalló en una carcajada histérica y desquiciada. El sonido rebotaba en las paredes metálicas, taladrando los tímpanos de Pablo. ¿Y dónde sirve? ¿Qué graduación tiene, ¿Sargento? ¿Teniente? No me jodas que es la cocinera de la cantina de la comandancia, continuó, empujándole el hombro con cada pregunta. Anda, corre, ve a chivarte a tu mami, se mofaba. Dile que el comandante de la Cuarta Bandera se está encargando personalmente de tu educación especial. Quién sabe, a lo mejor si tu mamá tiene algún enchufe te consigue un permiso de fin de semana, ¿no crees? En ese instante algo dentro de Pablo Serrano se quebró definitivamente. Ya no podía soportarlo más. La mirada temblorosa de humillación se transformó, volviéndose fría y afilada como el acero. Abrió la boca, que había mantenido sellada por prudencia, y su voz sonó grave, cargada con el peso de 1000 tormentas. No hable así de mi madre, mi comandante. ¿Qué? ¿Qué coño has dicho tú, pedazo de mierda? La sonrisa se borró del rostro de Soler al instante. Era incapaz de procesar la escena. Un simple cabo, al que acababa de vejar, se atrevía a plantarle cara. La sangre le subió a la cabeza, enrojeciendo su rostro de pura rabia, y levantó el puño, dispuesto a descargar su furia. Pero Serrano no retrocedió ni un centímetro. Se tragó el miedo, clavó sus ojos en los del comandante y repitió sus palabras, cada sílaba dura y pesada como el plomo. Mi madre es la general de división de la división, Castillejos. Silencio. Un silencio absoluto, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. El puño de Soler quedó congelado en el aire, una estatua grotesca de violencia interrumpida. Su cerebro se negaba a procesar la frase. Miró a Serrano como si estuviera viendo a un loco. ¿Pero tú te has vuelto gilipollas? ¿Cómo te atreves a soltarme semejante mentira?
La general de división Isabel Romero es mi madre, repitió Pablo, esta vez pronunciando el nombre y el apellido completos. Las pupilas de Soler sufrieron un terremoto. Isabel Romero. La primera mujer en comandar una división de combate en la historia del Ejército de Tierra español. Una leyenda conocida como la Dama de Hierro por su incorruptible adhesión a los principios y su dureza. Y para su desgracia, la superior directa a la que él mismo había estado intentando impresionar con todo tipo de adulaciones y servilismos. ¿Así que tu mamá es militar? ¿Sargento? ¿Teniente? Las palabras que acababa de escupir con tanto desprecio regresaron como flechas envenenadas y se le clavaron directamente en el corazón. Sintió que las piernas le fallaban, que el aire no le llegaba a los pulmones. La habitación empezó a dar vueltas. Vio su futuro, su brillante carrera, sus ansiadas estrellas de general, desmoronándose en un instante, convirtiéndose en polvo y ceniza. Y más allá, un abismo mucho más oscuro y aterrador que le esperaba. Un pánico visceral le recorrió la espalda. Acababa de profanar lo más sagrado, y de la forma más brutal posible. Aquella noche, desde una cabina telefónica del cuartel, Pablo Serrano llamó a su madre. Con un esfuerzo sobrehumano por mantener la voz firme, le relató lo sucedido. Desde el saludo inicial hasta los insultos vomitados contra él y sus padres. Se esforzó por ser objetivo, por narrar los hechos sin dejarse llevar por la emoción. Al otro lado de la línea, la general Isabel Romero escuchó el relato completo de su hijo sin pronunciar una sola palabra, sin emitir un solo sonido. Era un silencio denso y ominoso, la calma que precede a la más violenta de las tempestades. Cuando Pablo terminó de hablar, el silencio se prolongó durante unos segundos que parecieron eternos. El cabo sentía que los latidos de su corazón eran tan fuertes que su madre podía oírlos a través del teléfono. Finalmente la voz de su madre rompió con acento el silencio. Era una voz gélida, desprovista de cualquier emoción, una voz puramente profesional. Entendido. Nos vemos mañana. Y colgó. En esa breve frase, Pablo comprendió todo. Aquello no era la furia de una madre. Era la fría y calculada resolución de uno de los más altos mandos del ejército, dispuesta a extirpar de raíz la corrupción y el abuso que habían infectado su propia unidad. Al día siguiente, mucho antes de que el sol despuntara sobre el peñón de Gibraltar, las luces del despacho de la Comandancia General de la División, Castillejos, ya estaban encendidas. La general Isabel Romero, impecablemente vestida con su uniforme de campaña, permanecía de pie en el centro de la estancia. Su rostro era una máscara de mármol, inexpresivo, pero sus labios apretados y el brillo acerado de sus ojos delataban el volcán que bullía en su interior. «¿Me ha llamado, mi general?» El coronel Carlos Vega, jefe de la Inspección General de la División, entró con el rostro tenso y saludó con rigidez. «Siéntese, coronel», ordenó Romero, volviendo a su escritorio. Deslizó una carpeta sobre la mesa pulida. Era el expediente del comandante Álvaro Soler. «Infórmeme sobre este hombre, coronel. Todo lo que sepa. Y sobre todo lo que yo no sepa». Vega tragó saliva y comenzó a hablar. Procede de la Academia de Zaragoza, un oficial muy competente, pero con fama de ser excesivamente autoritario y de buscar los resultados a cualquier precio. Ha habido varias quejas informales. No quiero rumores, coronel, quiero hechos. ¿Ha habido alguna denuncia formal, alguna investigación previa por parte de la inspección? La pregunta, afilada como un bisturí, hizo que una gota de sudor perlase la frente de Vega. Se registraron un par de quejas anónimas a través del sistema de sugerencias, mi general. Se inició con acento una investigación a nivel de la bandera, pero fue cerrada por el propio comandante Soler por falta de pruebas. El informe se elevó a la brigada y allí quedó archivado. Es decir, que el general Mendoza lo enterró, concluyó Romero, y su voz descendió varios grados. Dejamos al zorro a cargo del gallinero, y la inspección general se dedicó a dormir la siesta. ¿Es eso? Lo siento, mi general. El coronel Vega se puso en pie de un salto e inclinó la cabeza. Romero lo fulminó con la mirada durante un instante y luego, con la decisión ya tomada, dictó sus órdenes. A partir de este momento va a ejecutar mis instrucciones al pie de la letra.
Se inicia una inspección especial y extraordinaria sobre la cuarta bandera, bajo mi autoridad directa. Usted mismo liderará el equipo. Quiero que desentrañe hasta el último trapo sucio del comandante Soler. Maltrato a la tropa, abuso de autoridad y cualquier posible indicio de malversación de suministros, combustible o cualquier otro material. Todo. Realice entrevistas individuales y exhaustivas con cada miembro de la bandera. Garantice el anonimato más absoluto para fomentar las denuncias. Hizo una pausa, y sus ojos se clavaron en los del coronel. No ceda ante ninguna presión externa, venga de donde venga. La responsabilidad final es mía. Usted solo tiene que traer la verdad y ponerla sobre esta mesa. ¿Entendido? Entendido, mi general, respondió Vega, con una solemnidad que rozaba lo dramático. Comprendió que la dama de hierro no buscaba una simple venganza por su hijo. Aquello era el comienzo de una cirugía mayor para extirpar un tumor maligno del cuerpo del ejército. Aquella misma tarde una comitiva de vehículos negros con el emblema de la división levantó una nube de polvo al cruzar la entrada del cuartel de la Legión. La alarma se extendió por la base como la pólvora. La llegada inesperada de un equipo de inspección especial, liderado por el propio coronel jefe, era un presagio de desastre. Mientras tanto, Álvaro Soler había pasado la noche en vela, torturado por la incertidumbre. Había rezado, suplicado a un Dios en el que no creía, que las palabras de Serrano fueran el delirio de un loco. Pero la angustia crecía en su interior como un hongo venenoso. Las rápidas averiguaciones que hizo a través de sus contactos en el Estado Mayor confirmaron su peor pesadilla. El cabo Pablo Serrano era, en efecto, el único hijo de la general Isabel Romero. Sintió que el cielo se desplomaba sobre él. Estaba al borde de perder la razón. Tenía que arreglarlo. De alguna manera. Pensó en buscar a Serrano, en arrodillarse, en suplicar su perdón. Pero un instinto le decía que ya era demasiado tarde. Intentó llamar a su salvavidas, el general Mendoza, pero el equipo de inspección fue más rápido. La puerta de su despacho se abrió de golpe. El coronel Vega y varios de sus oficiales entraron como una exhalación. Soler se levantó de un salto con el corazón paralizado por el shock. «Coronel Vega, ¿a qué se debe esta visita?» Vega lo atravesó con una mirada fría, cargada de un desprecio apenas disimulado. «Comandante Soler. A partir de este preciso instante queda usted relevado de sus funciones. Por orden directa de la general y hasta que esta inspección concluya, no podrá abandonar este despacho, y todas sus comunicaciones con el exterior quedan intervenidas. Le recomiendo que coopere. Será lo mejor para usted». Se acabó. La palabra retumbó en la mente de Soler. Las fuerzas le abandonaron y se desplomó en el sofá. Sus hombros, antes altivos y arrogantes, ahora caían vencidos. Su rostro ceniciento era un lienzo de puro terror y desesperación. Podía oír el estruendo de su imperio derrumbándose a su alrededor. La investigación del equipo especial avanzó sin piedad. Al principio los legionarios, temerosos de las represalias de Soler, se mostraron reacios a hablar. Pero cuando se extendió la noticia de que la inspección había sido ordenada personalmente por la general y que se garantizaba su protección, las compuertas se abrieron. Los testimonios, como un río desbordado, comenzaron a fluir, revelando un panorama desolador. El caso del legionario Ramos era solo la punta del iceberg. En pleno invierno nos obligaba a formar en ropa interior en el patio de armas y nos rociaba con agua fría con una manguera. Utilizaba a los soldados de la compañía de servicios para hacer la mudanza de su casa y como choferes para su mujer los fines de semana. No era uno ni dos los suboficiales que le vieron robar combustible del depósito de la base para llenar el depósito de su coche particular. Los testimonios eran detallados, las pruebas irrefutables. El equipo de Vega acumuló fotos de lesiones, grabaciones de audio con insultos y amenazas, libros de registro de combustible manipulados. El cerco sobre Soler se estrechaba por momentos. Fue entonces cuando la mano invisible comenzó a moverse. El general Javier Mendoza, el padrino de Soler y hombre fuerte del Círculo de Hierro, no podía permitirse que su protegido cayera. Su caída significaría una grieta en los cimientos de su propio poder. Llamó directamente a la general Romero.
Su voz sonaba falsamente jovial, pero cada palabra destilaba una sutil presión. Isabel, soy Javier. Me han dicho que hay algo de revuelo por la cuarta bandera. Ese chico Soler es un poco impetuoso, tiene un exceso de celo, pero no es un mal tipo. Es el peaje que pagan los jóvenes comandantes con ambición, ¿no te parece? No creo que sea un asunto para movilizar a toda la inspección general. ¿No sería mejor que lo gestionáramos discretamente a nivel de brigada para no manchar la imagen de la unidad? La respuesta de Isabel Romero fue tajante. Javier, las lágrimas y el sufrimiento de mis soldados no se pueden tapar con la excusa de la ambición. Esto no es un simple error de juicio, es un delito grave que socava la disciplina y la moral del ejército desde sus cimientos. Como general, estoy haciendo lo que debo hacer. Lo único que te pido es que cooperes para que la inspección se lleve a cabo con total imparcialidad. Mendoza se quedó sin palabras ante la firmeza de Romero. Víbora, pensó mientras colgaba el teléfono. Al darse cuenta de que la dama de hierro no iba a ceder, decidió utilizar otros métodos. Una orden discreta del general Mendoza llegó a los oídos de los hombres de confianza de Soler dentro de la bandera. Un puñado de oficiales y suboficiales leales al comandante caído comenzaron a actuar. Destruid todos los documentos comprometidos, especialmente los libros de combustible y los registros de la cantina. Haced una lista de los bocazas que puedan testificar en su contra y mandadlos de comisión de servicio a cualquier sitio, con la excusa de un curso o un entrenamiento. A los más cobardes, llamadlos aparte y convencedlos. Decidles que si nos ayudan a superar esto, el comandante Soler no lo olvidará. La destrucción organizada de pruebas y la campaña de coacción e intimidación habían comenzado. Un legionario que debía testificar al día siguiente recibió una orden de traslado inmediato a un destacamento aislado en el islote de Perejil. Los archivos informáticos con los registros de la unidad fueron borrados, alegando un ataque de virus. Estos movimientos fueron reportados inmediatamente a la general. Isabel Romero supo al instante que Mendoza estaba detrás de todo. Si intentan destruir pruebas, es porque tienen mucho que ocultar, pensó. Dio nuevas instrucciones al coronel Vega. Coronel, ahora empieza la verdadera guerra. A cualquiera que intente obstruir la investigación u ocultar pruebas, deténgalo en el acto. Solicite la colaboración de la Policía Militar y de la Fiscalía Jurídica Militar. Esto ya no es una inspección. Es una operación para extirpar un cáncer que se extiende por el cuerpo de nuestro ejército. El caso había trascendido la conducta de un solo hombre para convertirse en una batalla abierta contra un poderoso y corrupto cártel de poder enquistado en las más altas esferas del ejército. La guerra silenciosa entre los investigadores y las fuerzas de la corrupción se recrudeció. Una noche estalló el desastre. Un incendio de origen desconocido se declaró en las oficinas administrativas de la Cuarta Bandera. Aunque el fuego fue sofocado rápidamente, parte de la documentación y los ordenadores que el equipo de inspección había incautado resultaron dañados. Era un incendio provocado, sin lugar a dudas. Alguien había recurrido a medidas extremas para eliminar las pruebas de forma definitiva. Este incidente lo cambió todo. La general Romero contactó directamente con el Ministerio de Defensa en Madrid. Habla la general de división Isabel Romero. Se ha producido un incendio presumiblemente provocado, en la Cuarta Bandera, unidad que está siendo sometida a una inspección especial. Todo indica que es un intento organizado de destruir pruebas y existen indicios de que hay una red de poder mucho mayor implicada. Considero que este asunto ha superado las competencias de la división. Solicito formalmente la intervención de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Su decisión fue un movimiento magistral que pilló a Mendoza completamente por sorpresa. El caso quedaba fuera de su control y del de la división. Ahora era el ministerio quien tomaba las riendas. La llegada de la UCO a Ceuta cambió las reglas del juego. La investigación ya no apuntaba solo a Soler, sino a su protector, el general Mendoza, y al Círculo de Hierro. Mendoza se sintió acorralado, pero aún confiaba en su red de influencias. Sin embargo, cuando los medios de comunicación se hicieron eco del escándalo, la situación se volvió insostenible. El hijo de la dama de hierro del ejército agredido por su comandante. Una red de corrupción en la Legión, al descubierto.
Incendio provocado para ocultar la verdad en un cuartel de Ceuta. Los titulares sensacionalistas inundaron los periódicos y los informativos, generando una ola de indignación pública. Presionado por la opinión pública, el Ministerio de Defensa prometió una investigación, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Los altos cargos del ministerio que formaban parte de la red de Mendoza comenzaron a darle la espalda. Desde el centro de detención militar donde estaba recluido, Álvaro Soler se enteró de que su protector, el general Mendoza, también estaba siendo investigado. Y se derrumbó. Comprendió con pánico que iba a ser utilizado como cabeza de turco, el fusible que se sacrifica para salvar el resto de la instalación. Para salvar su propio pellejo empezó a cantar. Fue el general Mendoza quien me dio las órdenes. Me dijo que destruyera las pruebas y que intimidara a los testigos. En las reuniones del círculo, se entregaban sobornos procedentes de los suministros de las unidades. Su confesión fue el golpe de gracia, la prueba definitiva que desenmascaró por completo la trama de corrupción. Mientras el escándalo sacudía los cimientos del ejército, el cabo Pablo Serrano vivía en una extraña tierra de nadie dentro del cuartel. Para muchos de sus compañeros, era un héroe cuya valentía los había liberado de una pesadilla. Pero para algunos oficiales, era el traidor que había destrozado la reputación de la unidad. El propio Pablo se sentía abrumado por la confusión. Él solo había querido defender el honor de su madre. Nunca imaginó que sus acciones desencadenarían un terremoto de tal magnitud. ¿He utilizado el poder de mi madre? Por mi culpa, ¿no habrá gente inocente que salga perjudicada? La culpa y la responsabilidad pesaban sobre sus hombros. Fue un veterano sargento de su oficina quien se percató de su tormento interior. Un día se le acercó y con un gesto paternal, le puso una mano en el hombro. Serrano, esto no es culpa tuya, le dijo en voz baja. El absceso tenía que reventar tarde o temprano. Tú solo has sido quien ha pinchado el grano. Si no hubieras sido tú, muchos de nosotros nos habríamos podrido por dentro en silencio. Así que levanta la cabeza, chaval. El consuelo sincero de su compañero fue como un bálsamo para su alma. Una oleada de calor le subió por el pecho. Se dio cuenta de que no estaba solo. Aquella no era su venganza personal, era la lucha de todos por un entorno más justo. Las dudas se disiparon de su mente, reemplazadas por una convicción más firme y serena. Se celebró el Consejo de Guerra contra el comandante Álvaro Soler y el general de brigada Javier Mendoza. Vestidos con trajes civiles que les quedaban grandes, sentados en el banquillo de los acusados, no quedaba ni rastro de su antigua arrogancia. Parecían dos hombres insignificantes y rotos. Durante el juicio, el legionario Ramos y muchos otros soldados, que habían sufrido los abusos de Soler, subieron al estrado como testigos. Con la voz temblorosa, a veces rota por la rabia contenida, relataron los momentos de dolor y humillación que habían padecido. Sus palabras se clavaron como puñales en el corazón de los presentes. El general Mendoza negó todas las acusaciones hasta el final. Alegó que simplemente había intentado proteger a un subordinado leal que había cometido un error, pero que nunca hubo una conspiración organizada para ocultar nada. Pero sus mentiras se desvanecieron ante la confesión detallada de Soler y las abrumadoras pruebas materiales presentadas por la Fiscalía. La general Isabel Romero también fue llamada a declarar. No testificó como una madre dolida, sino como la comandante de una división que, al descubrir una grave irregularidad en su unidad, tomó las medidas necesarias para corregirla, a pesar de las presiones recibidas. Su testimonio fue un ejercicio de lógica y contención, desprovisto de emoción, pero entre líneas se leía la inquebrantable determinación de una líder dispuesta a todo por sanear la institución que amaba. Tras un largo y tenso juicio, llegó el día de la sentencia. El presidente del Tribunal Militar comenzó a leer el veredicto con voz solemne. El acusado Álvaro Soler, valiéndose de su rango de comandante, ha vulnerado sistemáticamente los derechos fundamentales de los soldados bajo su mando, ha malversado bienes del Estado y ha deshonrado el uniforme que vestía. Su intento de destruir pruebas agrava aún más su conducta. El acusado Javier Mendoza, como superior, no solo incumplió su deber de corregir las faltas de su subordinado, sino que las encubrió activamente, utilizando una red de influencias para pervertir la disciplina militar y obstruir la justicia. Su responsabilidad es, si cabe, aún mayor.
La voz del juez resonó en el silencio sepulcral de la sala. Por todo ello, este tribunal condena al acusado Álvaro Soler a una pena de 15 años de prisión y a la expulsión deshonrosa del ejército. Y al acusado Javier Mendoza, a una pena de 10 años de prisión y a la expulsión deshonrosa del ejército. Zas, zas, zas. El golpe del mazo selló el destino de los dos hombres. Su carrera militar había terminado de la forma más ignominiosa posible. Soler se derrumbó en su silla, sollozando sin control. Mendoza miraba al frente con la vista perdida, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Era el instante en que el poder arrogante se arrodillaba ante la justicia. Una vez todo hubo terminado, Pablo Serrano disfrutó de un permiso tranquilo con su madre. Sin el uniforme, la general era solo una madre afectuosa. Pasearon por la playa, pescaron juntos y hablaron de todo aquello de lo que no habían podido hablar. Pablo se atrevió a hacerle la pregunta que le corroía por dentro. «Mamá, ¿no crees que has perdido demasiado por mi culpa? Te habrás ganado muchos enemigos. ¿No te arrepientes?» Isabel Romero le cogió la mano con ternura. Mirando el mar infinito, le respondió. Pablo, en el ejército, el verdadero enemigo no siempre está al otro lado de la frontera. A veces el enemigo más peligroso es la injusticia y la corrupción que tenemos dentro. Yo solo intenté hacer lo correcto. Y como madre no podía mirar hacia otro lado mientras mi hijo sufría una injusticia. Si he perdido algo han sido un par de alianzas podridas. Pero he ganado algo mucho más valioso, la confianza de mis hombres y el honor de mi hijo. Así que no me arrepiento de nada. Las palabras de su madre borraron el último rastro de culpa en el corazón de Pablo. Solo quedaba un profundo sentimiento de amor y admiración. La herida de aquel día se había convertido en un lazo que los unía con más fuerza que nunca. El caso Soler Mendoza provocó un seísmo en toda la estructura del ejército. El Ministerio de Defensa emprendió una reforma a gran escala. Se desmantelaron redes como el Círculo de Hierro y todos sus miembros fueron sancionados. Se creó la figura del defensor del soldado, una oficina independiente para proteger los derechos de la tropa, y se reforzaron los mecanismos de control para evitar los abusos de poder. Por supuesto, décadas de cultura y vicios no se cambian de la noche a la mañana. Pero algo fundamental había cambiado, la idea de que ciertos comportamientos eran impunes se había hecho añicos. El viento de cambio que había iniciado la general Romero soplaba, lento pero imparable, por todos los cuarteles de España. En la fría soledad de su celda, Álvaro Soler sufría pesadillas recurrentes. Los rostros de los soldados a los que había humillado aparecían en sus sueños para atormentarle. El arrepentimiento llegó tarde, cuando el tiempo ya no podía volver atrás. Las estrellas de general, el poder, los contactos. Todo se había desvanecido como un espejismo. Solo le quedaba el dolor y la soledad, un eco eterno del sufrimiento que él mismo había infligido a otros. Ahora, por fin, empezaba a sentir en su propia piel el dolor que había causado. Detrás de esta gran historia, hubo héroes anónimos. Un capitán de conciencia intachable que en silencio había documentado durante meses los abusos de Soler. Un administrativo que arriesgó su vida para salvar algunos documentos de las llamas la noche del incendio. Y sobre todo los innumerables soldados que vencieron el miedo para subir al estrado y contar la verdad. La suma de sus pequeños actos de valentía fue lo que derribó la imponente fortaleza de la injusticia. El tiempo pasó y Pablo Serrano cumplió su servicio militar. Aquella experiencia transformó su vida para siempre. Decidió estudiar Derecho y se convirtió en un abogado especializado en derechos humanos, con un interés particular en el ámbito militar. Juró que sería la voz de aquellos soldados sin voz, de los que sufren en silencio. Su mirada era ahora más profunda, más fuerte. Isabel Romero, por su parte, se convirtió en una de las figuras más respetadas del ejército. Tras su ascenso se convirtió en la primera mujer en dirigir un cuerpo de ejército, y finalmente hizo historia al ser nombrada la primera mujer jefa del Estado Mayor de la Defensa, GEMAD, de España. En la cima del poder, nunca olvidó sus principios. Siempre escuchó la voz de la tropa y dedicó su vida a hacer del ejército una institución más fuerte, más justa y más transparente. 10 años más tarde, el abogado Pablo Serrano fue invitado como ponente a un congreso sobre derechos humanos en las Fuerzas Armadas.
Allí se reencontró con una figura inesperada. Era Ramos, el legionario que había sido humillado por Soler 10 años atrás. Tras licenciarse había estudiado psicología y ahora se dedicaba a ayudar a soldados que sufrían estrés postraumático. Se reconocieron al instante y se fundieron en un abrazo largo y silencioso. La horrible herida del pasado se había transformado en la fuerza que ahora usaban para sanar las heridas de otros. Ya no eran víctimas, sino compañeros de armas en una batalla diferente, la batalla por un mundo más justo. Ya como Gemad, Isabel Romero fue invitada a dar el discurso de clausura en la ceremonia de graduación de los nuevos oficiales en la Academia General Militar de Zaragoza. De pie frente a cientos de jóvenes tenientes, rememoró su carrera y les transmitió un último mensaje. Nuevos oficiales de las Fuerzas Armadas de España. Las estrellas que hoy brillan en sus hombros no les pertenecen. Son un símbolo de la inmensa responsabilidad que la nación deposita en ustedes. Son el peso de las vidas y la dignidad de los hombres y mujeres que un día liderarán. Por primera vez, se refirió directamente a aquel escándalo de hacía una década. Yo vi con mis propios ojos la caída de un oficial que consideraba a sus subordinados meros instrumentos para su ascenso, que pisoteó su dignidad sin piedad. Él creía que su poder era eterno, pero no entendió que el poder de un líder que ha perdido la confianza de sus hombres es tan frágil como un castillo de arena. El enemigo más formidable al que se enfrentarán no estará al otro lado de una trinchera, sino en su propio interior, la arrogancia y la injusticia. Su mirada recorrió los rostros de los futuros líderes del ejército, una mirada cálida pero intensa. El sable de un oficial es honorable cuando apunta al enemigo, pero se convierte en el arma más vil cuando se vuelve contra sus propios hombres. Cuando respeten a sus subordinados como seres humanos, cuando sientan su dolor como propio, cuando rían y lloren con ellos, solo entonces se ganarán sus corazones. Y solo entonces España tendrá el ejército más fuerte del mundo. Les ruego que sean líderes que comprendan el peso del poder. Que sean comandantes que valoren a las personas. Esa, y no otra, es la verdadera lealtad que la patria les exige. Su discurso no fue una simple felicitación. Fue una lección forjada en el dolor de una generación, una lección que resonó como un eco en el corazón de aquellos jóvenes oficiales. El poder arrogante siempre será juzgado, y el verdadero liderazgo nace del respeto al ser humano. Esa era la verdad inmutable.